A nuestro primer invitado en esta mañana, como ya lo habíamos anunciado, agradeciendo la deferencia que nos hace nuestro invitado a esta hora de la mañana. Gracias por estar en WQ Noticias, a Fernando Santos, ex ministro de Energía y Minas. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenido a WQ Radio. Se ha registrado un hecho sin precedentes, al menos de lo que yo recuerdo, y usted podrá dilucidarnos y decirnos si lo que destaca la prensa nacional es real. De acuerdo a información proporcionada por Petroecuador, la reducción de la producción petrolera en el país, la que estamos viviendo en este momento, es inédita. Nunca antes se había experimentado. Y es que estamos hablando de que la producción de barriles de crudo, según estos datos de Petroecuador, cayó en casi 28,000 barriles en un solo día, del 6 al 7 de julio del presente año. La pregunta es, además de las condiciones climáticas adversas que envuelven al oriente ecuatoriano, al sector de la Amazonía, ¿qué otros factores han incidido en esta caída estrepitosa de la producción petrolera ecuatoriana? Bienvenido. Muy buenos días, doña Luisa. Saludos a usted y a su audiencia. En realidad, la situación en el sector energético es de una crisis absoluta. La producción petrolera, como usted lo ha muy bien dicho, está parada, los oleoductos están suspendida su operación y la refinería no está funcionando. En el sector minero, las compañías mineras están en pie de guerra porque les han roto sus contratos, se les ha puesto un impuesto exorbitante. Ni Correa se atrevía a destruir los contratos así de un solo plumazo. Y en el sector eléctrico la gente está rezando a San Isidro Labrador a ver si llueve, porque ya se anuncian apagones. En realidad, un estado de crisis monumental. Bien, vamos por el sector petrolero. El detonante de la caída de la producción ha sido, por supuesto, la condición climática de la región oriental, con el río Coca famoso, que cada año, desde el año 2005, que se inició este proceso de erosión regresiva, se lleva a los oleoductos. Por eso, al no haber capacidad de evacuación del crudo, el almacenamiento en Lago Agrio, que es la cabecera de la industria petrolera, es limitado. Creo que hay 3-4 millones de barriles. Esto es para 10 días de producción. Cuando ya no se llenan los tanques, hay que parar la producción y con los consecuentes problemas. Pero esto obviamente es el fenómeno inmediato. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el Ecuador ha caído de ser un productor importante de petróleo a un pequeñito productor? Llegamos a producir en el año 2014 550,000 barriles por día. Hoy estamos 100,000 barriles menos. ¿Por qué? Porque por falta de inversión, por falta de dinero. La industria petrolera, alguien decía, es una industria de millonarios. El que no tiene plata, que ni se meta aquí. Hay que hacer inmensas inversiones. Bien, desde el año 2007 tuvimos el gobierno del presidente Correa, que mandó sacando a las compañías. Ellas que ponían la plata y ponían la tecnología, les dijo, no, que haga Petroecuador. Por supuesto, atrás de eso había un acto de corrupción. El Estado, le pongo el ejemplo, Occidental, que era la principal productora del país, producía 100,000 barriles por día. Le confiscaron la producción y se le entregaron a compañías chinas con una coima de $4 por barril, que ya está
es público, ¿verdad? El que recibía las coimas, un señor Nielsen Arias de Ecuador, ya declaró eso, confesó. Entonces, a pretexto de este nacionalismo, afuera la occidental, viva la patria, la bandera, el escudo, se escondía un acto de corrupción. La empresa estatal se la usó para estos malos fines. Obviamente, además de Occidental, se votaron un montón de compañías que nos siguieron juicios y nos ganaron. Entonces el Ecuador ha tenido una mala fama en el mundo. Nadie quiere invertir en el Ecuador. No, dice, pones un centavo y pierdes, porque te pasan una ley, te quitan el contrato. Después del señor Correa han venido 2 gobiernos, 3, yo los diría serios en el sector petrolero, el presidente Moreno. Permítame que le haga aquí una interrupción, estimado Fernando, precisamente para ir desilvanando el ovillo. Usted lo ha dicho con precisión, y más aún cuando hubo una bonanza pues petrolera a partir del 2007, y usted, que es un entendido en la materia, está dándonos fe de ello. Además, el precio internacional del petróleo era excelente, eran otros tiempos. Y pues ya usted lo resumió, no lo quiero decir yo, pero usted, en su calidad de ex ministro de Energía y Minas y como un hombre conocedor de lo que ha ocurrido en el país en estos temas, da cuenta de que la falta de inversión y este modelo estatista es el que nos ha llevado a lo que hoy estamos viviendo. Y allí sí, a propósito de lo que usted acaba de decir, refiriéndose a gobiernos serios que le sucedieron al expresidente Correa, todos, sin distingo, lo hizo Moreno, lo hizo Lasso, lo ha hecho el propio presidente Daniel Noboa, han ofrecido incrementar la producción de petróleo en el Ecuador, porque obviamente con ello pues se mejoran también las arcas fiscales, se puede acometer en obra de carácter social, se dinamiza la economía, en fin, todos los beneficios que conlleva el poder incrementar la producción petrolera en el país. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿por qué esos gobiernos, siendo serios y en donde no hay, gracias a Dios y hasta el momento, visos de corrupción como sí los hubo en el pasado, no han podido cumplir ese ofrecimiento, esa promesa que hicieron de elevar los niveles de producción de petróleo en el Ecuador? ¿Cuál es el escollo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no pueden hacer realidad este ofrecimiento? Muy buena pregunta, doña Luisa. Y en realidad es la inercia. Se creó una constitución en el año 2008 hecha por comunistas españoles que dice que el petróleo como un sector estratégico tiene que ser manejado exclusivamente por el Estado y que por excepción puede entrar ahí una empresa privada. Y en base a esta constitución se dictaron un montón de normas que le dan el poder a la burocracia para boicotear las buenas intenciones de los gobiernos. El presidente Moreno trató de hacerlo, invitar a las compañías. El presidente Lasso reformó la ley de hidrocarburos para hacer más atractivo el Ecuador. El Congreso, dominado por los señores correístas, saltó hasta el techo y la Corte Constitucional le echó abajo sus iniciativas. Y hoy el presidente Noboa tiene la oportunidad, pero es el aparato burocrático que se creó durante 10 años, que son de una pesadez. Por más que se cambie a los jefes, hay una estructura tan irracional que el ministro, yo soy un ministro, fui ministro 2 veces con experiencia. He hecho mi vida, lo único que he hecho es actividad petrolera, doña Luisa. Para yo dictar un acuerdo ministerial necesitaba el visto bueno del técnico, económico y jurídico. No puede ser.
un jurídico que tenía 6 meses de experiencia, yo tenía 40 años de experiencia y yo requería el visto bueno de él, si no, no podía firmar el contrato. ¡Qué barbaridad! Sí. Oiga, ¿y eso persiste hasta la actualidad? ¿Podría decirse entonces que Petroecuador, esta organización, esta empresa estatal, esta empresa pública, es de la mano con lo que dice la ley, la responsable de lo que ocurre en estos momentos, de esa caída, de ese desplome de la producción petrolera del Ecuador? ¿Qué hacemos entonces? Hay que hacer un cambio de leyes, hay que hacer un cambio de leyes, hay que quitarle a la burocracia ese poder. Le voy a decir una cosa, doña Luis, el otro día analizaba yo por qué el Perú, pese a los problemas políticos, creo que tienen 6 presidentes en la cárcel, ¿verdad? Así es. ¿Por qué progresa? Porque la Constitución del Perú dice exactamente lo contrario de la ecuatoriana. ¿Qué dice la Constitución peruana? La economía la maneja el sector privado. Ellos tienen que invertir y realizar las actividades de producción, generación de riqueza y distribución. En lo que no puede hacer el sector privado, entra el sector público como excepción. El Ecuador es exactamente al revés. El Estado tiene que manejar los sectores importantes, petróleo, minería, telecomunicaciones, electricidad. Y si no puede el Estado, viene la empresa privada. Exactamente al revés. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Cuando cambiemos las leyes, hoy tiene el presidente Noboa buenas intenciones, buen capital político, es hora de cambiar esto. Perfecto, me queda claro. Hablemos ahora del tema energético. ¿Usted cree que, tal como lo ha dicho la ministra Manzano, no habrá riesgos de nuevos apagones en este 2025, aún en la época más dura del estiaje, que es entre agosto y septiembre? Yo no quisiera ser tan categórico, ¿verdad? La naturaleza es tan impredecible. Y además yo me sorprendí de las declaraciones de la ministra Manzano porque no corresponden a la verdad, ¿verdad? Ella dijo, no vamos a comprar energía a Colombia. Claro, ella estuvo de viaje, pero el ministerio compró energía el fin de semana pasado a Colombia, porque el Coca tuvo que parar por los sedimentos. Yo creo que lo que se ha hecho es muy poco. Además, ha habido problemas con los contratistas, que son temas que están en la justicia, no quiero referirme a ellos, pero no se han instalado nuevas fuentes de energía. Y las barcazas, que está bien, pero son 300 megavatios nada más, ¿verdad? El Toachi Pilatón, que estaba terminado en un 99%, le han dado el toque final, son 500 megavatios, pero el déficit a veces son 1.500 o 1.800, entonces yo veo ahí un hueco en números, que no lo digo yo, solamente lo dice, se ha creado en buena hora un comité técnico de exgerentes de INESEL, de profesores de la Politécnica, que ellos alertan que sí va a haber suspensiones de servicio. Así es que obviamente los políticos tienen que vender buenas noticias, esa es la razón de su éxito, pero me temo que no está muy clara la situación, no podría nadie decir a ciencia cierta que no va a haber apagones, más bien la corriente que dice que sí va a haber es la que creo más ha presentado más argumentos, lamentablemente para el país. Claro. Ahora, Fernando, más allá de estas válidas precisiones que usted hace, respetables, que se contraponen con lo que ha anunciado el gobierno a través de la autoridad del Ministerio de Energía, en el sentido de que le ha dicho al país la ministra, tengan calma porque no van a haber apagones,
y más allá de que usted hace sus precisiones y señalamientos, recogiendo lo que dicen también otros técnicos y conocedores de la materia, que creen en cambio que sí podrían existir, valoro que usted se refiere, obviamente, con el respeto de un caballero, como a usted lo caracteriza, por un lado, y por otro lado, hablando de aquello que es innegable, lo impredecible de la naturaleza. La verdad es que todo puede suceder y frente a eso y al comportamiento de la naturaleza y de la dureza o crudeza del estiaje, nada podemos decir nosotros. El tiempo lo dirá. Esperemos, como usted dice, y es el anhelo de todos, que finalmente no tengamos que volver a los apagones con la rigurosidad que lo vivimos en el 2024, pero en ese mismo contexto y de manera concreta, para pasar al tema de la minería, ¿qué nos hace falta o cómo, más allá de prepararnos para las emergencias y para suplir estos temas coyunturales o eventualidades del comportamiento del clima y demás, qué se está haciendo y cómo mira usted el trabajo que se está realizando para recuperar y repotenciar el sistema eléctrico nacional? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es su diagnóstico? Allí, ¿cómo andan las cosas? Mire, doña Luisa, el Ecuador tiene, cuando llueve, la situación eléctrica más privilegiada del mundo. Si usted entra ahorita a la página del SENACE, el 90% de la generación está cubierto por energía hidroeléctrica. Una maravilla, apenas 10% térmica, una maravilla. Pero obviamente cuando deja de llover, ese 90% se convierte en 50 o 40% y hay que rellenarlo bien. Entonces, como en el gobierno del presidente Correa se volcó inmensas cantidades en hidroeléctricas, porque había plata, usted dijo, el precio del petróleo estaba sobre los $100, ¿verdad? De ese tiempo, ahorita serían $200 por la inflación. Entonces, mal hechas unas, pésimamente hechas otras, pero se hizo, y se descuidaron las plantas viejas. Son plantas que tienen 50, 60 años. Botar plata en esas vejeces, no creo que les va a dar resultado. Quizás superen 2 semanas y de ahí vuelvan a romperse. Más bien lo que debía hacerse es invitar a la inversión privada. Y ahí sí quiero resaltar, el presidente Lasso heredó del presidente Moreno una licitación para 800 megavatios de fuentes alternativas solar, eólica, que estaba parada por la burocracia. El presidente Lasso ordenó que se aceleren los trámites, lo logramos, firmamos esos contratos, se los dejó ya listos. Lamentablemente este gobierno los ha puesto de nuevo en el cajón más bajo del escritorio de alguien y no se ha hecho nada. Entonces, hay que, esos contratos ya firmados con compañías muy serias, hay que atraer a la inversión privada. El Estado ha fracasado, no aquí, en la Alemania Oriental, en todas las partes del mundo donde ha habido un socialismo. Hoy hay capitalismo y los países progresan. El Ecuador es uno de los pocos rezagos de ese estatismo. Entonces, en vez de reparar plantas viejas, digan a compañías que traigan equipos nuevos, que están listas, pero no puede ser que se demoren 5, 6, 7 años en dar un permiso, por favor. Así es que más agilidad para la empresa privada y olvidarnos del Estado. Ya pasó, tiene otros fines, déles educación a los pobres, a carreteras que están en mal estado, a los pobres señores que tienen problemas renales, denle diálisis y paguen, pero no se dediquen a botar la plata en plantas viejas. Lo último, y para finalizar, en estos últimos 4 minutos, ¿qué pasa en el sector minero? Usted habla de este impuesto o tasa, para llamarlo con propiedad, porque así es como ha sido llamado, esta tasa minera. ¿Qué impacto va a tener desde su respetable punto de vista? ¿Será acaso contraproducente? Porque el argumento
del gobierno nacional para implementar esta tasa es que con ella se pueda tener los recursos que permitan apuntalar, por un lado, las acciones en materia de seguridad para combatir la minería informal. Y por otro lado, también es una forma de, al menos así lo entendí yo, de orillar y de obligar a muchas empresas mineras que están aquí presentes en nuestro país haciendo estudios, evaluaciones y exploraciones, y que ofrecieron, de acuerdo a las versiones del viceministro de Energía, dijo que habían dicho que iban a poner como 8.000 millones de dólares, pero hasta ahora solamente eso ha quedado en enunciados. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién nos dice la verdad? ¿Y cuál va a ser el impacto visto de manera objetiva, como es su caso y conocedor del tema, de esta tasa minera? Mire, ha caído, voy a usar un término conocido aquí en Quito, como una bomba en las compañías mineras. Hay en la primavera de cada año hay una reunión minera en Toronto en la cual asisten ministros de Estado, ¿verdad? El año pasado, en el 2024, asistió el presidente de la República. Normalmente nunca van los presidentes. Y ofreció, como se dice en quiteño, el oro y el moro a las compañías. Aquí el país les ama, vengan, inviertan, crean riqueza y nos repartimos. Todo el mundo feliz. Viene y les pone este impuesto. Pero, doña Luisa, si subió el IVA a 3% para precisamente usar en seguridad, una parte de la seguridad iba a la minería. A más de eso les ponen un impuesto. Verá, cuando usted firma un contrato con una compañía extranjera, hay un equilibrio, usted negocia duramente para que las utilidades sean equitativas, ¿verdad? Usted puede poner un impuesto a todo el país porque eso es general, surge un problema. Está bien, tienen que aceptar las compañías, ¿no? Pero no les puede poner un impuesto solo a ellas, porque les rompe el contrato. Además, suena ilógico cobrarles a las compañías legales para atacar a la compañía ilegal, a la minería ilegal. Eso es absurdo. Así es que es un impuesto, ya han presentado compañías y no han pagado, están en rebeldía, y han presentado una acción de inconstitucionalidad y han parado todas las actividades. En segundo lugar, es cierto que hay compañías que tienen áreas que no han desarrollado. ¿Pero por qué? Porque el señor Issa y muchas comunidades les ponen acciones de protección y les paralizan la actividad. Los jueces les tienen miedo a las comunidades. Así es que no es por falta. Ellos lo que quisieran es que en poco tiempo invertir y recuperar su inversión. ¿Qué hacemos en ese caso frente a esas acciones de Issa y compañía, a esas acciones de protección y a lo que deciden los jueces? ¿Qué haría usted si estuviera en el Ministerio de Energía frente a escenarios de esa naturaleza que les impiden a los mineros ejecutar e implementar sus inversiones? Mire, hay un problema que quizás tienen algo de razón en las protestas, porque el Ecuador ha sido moroso en lo que se llama la famosa ley de consulta previa. Antes de que venga alguien en el patio de su casa, usted se levanta un día y en el patio de su casa ve a alguien con un pico y una pala haciendo minería, usted le dice, ¿cómo así? ¿De dónde viene? Yo ni he sabido, ¿no? Entonces, para evitar estos problemas, hay la famosa ley de consulta previa que pidió las Naciones Unidas desde hace muchos años. La Corte Constitucional le pidió a la Asamblea que dicte esta ley de consulta previa. Está morosa, creo que están discutiendo. Ahí sí, cuando las comunidades estén seguras de que la minería les va a beneficiar a ellos, ahí sí estarían de acuerdo. En ese sentido, yo les doy algo de razón en protestar. Mientras no haya esta ley, ellos no están asegurados en sus beneficios.
a los que tienen justo derecho. Así es que díctese la ley que está en discusión en el Congreso con la mayoría del presidente, ojalá salga una buena ley y póngase una disposición. Si las comunidades están de acuerdo, perfecto. Estos dirigentes, pseudo dirigentes que viven en otras provincias no tienen nada que ver aquí, solo los habitantes de la zona. Una ley bien hecha arreglaría en una gran parte el problema. Fernando, quiero agradecerle la gentileza de haber comparecido con nosotros. Realmente ha sido válido, nos ha ilustrado, nos ha dado una lectura respetable de cada uno de los problemas que engloba y encierra el trabajo del Ministerio de Energía y Minas en el tema petrolero, en el tema eléctrico, en el tema minero. Creo que es una voz autorizada y valiosa, así que lo comprometo a que en un futuro cercano podamos volver a conversar en la medida en que se vayan dando las acciones y esperemos prontas soluciones y atención a cada uno de estos problemas que sin duda ponen a prueba la interesa, la voluntad política y la decisión del gobierno nacional a través del presidente de la República y de sus ministros en un momento que es clave para el Ecuador. Estamos convencidos de su buena fe, de su buena intención, de su voluntad. Y como usted bien lo decía, hoy más que nunca debe aprovechar el gobierno nacional de que tiene un alto capital político y poder acometer con fuerza en todas esas acciones que el país demanda hoy más que nunca. Y como usted bien lo señala, vea, quitarle a esa burocracia el manejo de los sectores estratégicos que está probado que solamente le han hecho mucho daño al país. Así que me quedo con esa parte. Ha sido un gusto tenerlo y que tenga un buen día. Muchas gracias por invitarme, siempre a la orden. Y bien amigos, son las 8 de la mañana con 33 minutos. Ha sido el exministro de Energía y Minas, el abogado Fernando Santos Alvite, hablándonos acerca de lo que ocurre en el sector energético, petrolero y minero del país. Vamos a una breve pausa y cuando volvamos tendremos otra interesante